Desde el azul y blanco de nuestro cielo, llueven los retazos de la patria que se transforman en hermosas melodías que nos identifican como nación. Y que usted puede ver desde ahora en Marimba, Maíz y Café, el programa nacionalista de la televisión legislativa. En vivo, en todas las redes del organismo legislativo, Radio Congreso y Canal 9, el canal del Congreso de la República. ¿Cómo le va? De nuevo tenemos el privilegio de encontrarnos a través de la señal de la televisión legislativa en el programa nacionalista que se presenta cada semana para exaltar el instrumento patrio, el símbolo patrio, instrumento nacional, la marimba. Es un privilegio, como le digo, tener esta oportunidad, sobre todo en este mes. Estamos en plenas fiestas septembrinas, en plena celebración de la patria, en pleno auge de la conmemoración de los 202 años de libertad, no solo en la República Guatemalteca, sino en toda la región centroamericana. Y hoy, pues siguiendo con nuestra celebración y con nuestra exaltación a la patria a través del instrumento nacional, nosotros tenemos el honor de encontrarnos en un lugar sumamente especial e importante para la historia del país, para la historia de las comunicaciones, por qué no decirlo, del país, de las carreteras, de las vías, etcétera, y para la historia, claro, del Ejército de Guatemala. El aliado, vamos a decirlo así, ahora que junto con el Congreso de la República se han unido a través de la música para hacer este especial de septiembre en el que conmemoramos, como le digo, a la patria. Estamos, fíjese usted, en la zona número 13, al final de la colonia Aurora, se encuentra una de las bases o de las sedes de una de las unidades o cuerpos más importantes, me atrevo yo a decir, que el Ejército de Guatemala tiene. Son sus miembros, sus integrantes, su tropa, son los primeros en llegar a los lugares en los que se les necesita y los últimos en retirarse. Su misión y su visión de servicio siempre ha estado allí desde 1945. Fueron ellos los encargados, por ejemplo, de construir la ruta al Atlántico. Fueron ellos también los que han estado allí en cada una de las calamidades que el país, por su posición geográfica, ha sufrido. Son los ingenieros del Ejército de Guatemala. Y hoy tenemos el privilegio, el honor realmente de estar acá en esta su sede, en esta unidad, en este cuerpo, en el que vamos a transmitir nuestro segundo capítulo especial de la libertad a través del programa Marimba, Maíz y Café, con una de las marimbas que ya hemos tenido el privilegio de tener en el programa, pero que ahora tenemos el honor de poder estar en su casa, presentándonos un concierto maravilloso que esperamos y no dudamos que usted va a disfrutar. Desde la sede del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, le presentamos a usted a la marimba del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala.
Iniciamos este maravilloso concierto que nos ofrecen los maestros de la marimba del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala. Un elenco espectacular, un elenco conformado también con mucha energía juvenil y un instrumento también que, según nos cuentan, es reciente y la verdad es hermoso los detalles que nos muestran. Empezamos esta celebración, digamos, de independencia con este programa con un corrido especial del maestro Domingo Betancourt. Hay una melodía que lleva por nombre Ese Mingo y nos hace recordar esa frase, justamente una de las características que tenía el maestro Domingo Betancourt. Una de ellas, según nos lo compartía uno de los locutores de antaño de Quetzaltenango, al maestro Domingo Betancourt, con toda su versatilidad, con toda su creatividad, había algo que no mucho le gustaba, ¿sabe usted? Y era que locutores jóvenes le indicaran en qué momento tenía que empezar a tocar o en qué momento o cuál era la pieza. Y siempre se ponía un poco, ¿cómo le podría decir yo? Como caprichoso el maestro Domingo Betancourt cuando le tocaba a uno de estos jóvenes que se iniciaban en la carrera de la locución, por ejemplo, presentar los conciertos. No imaginamos cómo sería con nosotros si tuviéramos el privilegio de poder presentarlo, pero sí tenemos el privilegio de presentar una de sus melodías, que es la que nos han ofrecido los maestros de la marimba del Cuerpo de Ingenieros. Este corrido, como le decía, que maravilloso y hermoso, que llevaba por nombre Xelajú de mis recuerdos. Así comenzamos esta nuestra celebración, nuestro segundo capítulo, y como se lo hemos dicho todas las semanas, aquí la estrella en este programa es la música. Pero la estrella necesita generar su propia luz, necesita brillar. Y para que pueda hacerlo, los verdaderos protagonistas son los maestros que le dan precisamente ese brillo a través de su habilidad, de su virtuosidad, de su talento, de su pasión y, claro está, de su amor por el instrumento nacional. Permítame pues presentarle a usted a los maestros de la marimba del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, quienes serán los que nos deleiten en la próxima hora o en los próximos minutos en los que dure nuestro programa. Así que queremos darle la bienvenida al maestro Jorge Abraham García Sánchez, que ejecuta el pícolo segundo en la marimba. Y con él le damos la bienvenida, ejecutando también el segundo tiple, al maestro Mario Alberto Gil Farfán. Presentamos junto con él, ejecutando el bajo del tenor, al maestro Mario Rash Caal. Y con él, también ejecutando el mismo registro en algunas melodías, el maestro Gustavo Orozco. Vea usted, son jóvenes realmente que se entregan con toda la pasión ahora al instrumento nacional. Le presentamos a quien ejecutará el primer pícolo en la marimba grande, el maestro Hugo Josué López Cabrera. Y también una de las jóvenes de la marimba, mujeres de la marimba, ejecutando el primer tiple, la maestra Brenda del Rosario Vázquez Chital. Junto con ellos, ejecutando el centro armónico, el maestro Jorge Manuel Álvarez Machán. Y con ellos también era el centro armónico, ejecutando el bajo armónico, ahora sí, el maestro Marlon Roderico de Paz Meoño. En el contrabajo o baby bass, el maestro fundador, también integrante de esta marimba, Miguel Ángel Valle. Y con ellos ejecutando la batería, el maestro Haroldo de Paz Vázquez, que además es el director también de este maravilloso elenco. Y junto con ellos ejecutando las congas, el maestro Haroldo Emanuel de Paz Pérez. Allí tiene usted, ellos son los maestros de la marimba del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala. Gracias, maestros, por permitirnos estar acá en la plazoleta principal del Cuerpo de Ingenieros en la zona 13 de la ciudad capital, desde donde pues celebramos a la patria con la música de marimba. Vayamos ahora a escuchar una melodía interesante. Tiene un ritmo de pasillo, un ritmo que se ha derivado del vals, que se generalizó mucho allá en Colombia, en Ecuador, en el periodo independentista. De hecho,
Y aunque pues usted notará, y ya lo sabe, que es un poco más rápido que el vals, se extendió desde esos lugares en el continente hasta nuestra región, la centroamericana. En El Salvador y en el Perú, por ejemplo, se ejecutaba también con instrumentos de cuerda pulsada, es decir, con guitarras, con mandolones, con tiples, etc. Ahora escucharemos este ritmo de pasillo con el instrumento nacional, con una composición que nos presentan los maestros y que lleva por nombre Calavera. Le estamos presentando el programa nacionalista de la televisión legislativa, Marimba, Maíz y Café.
Los maestros de la marimba del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala nos han ofrecido este samba maravilloso que es considerado una música, un himno de hecho en la República del Brasil. Se le conoce como Brasil, aunque el título real u original es Acuarela do Brasil y fue escrito allá por el año de 1939. Curiosamente, en una noche de intensa lluvia, el compositor brasileño Ari Barroso escribió esta melodía. Quería salir, no podía, estaba lloviendo mucho. Bueno, se dedicó entonces a escribir esta melodía. Hoy, bajo el sol
del clima que estamos teniendo acá, pues ahora la han interpretado con el instrumento nacional, la marimba, y de una manera excepcional los maestros de la marimba del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, que entendemos desde los años 80 es parte importante, integral y fundamental de los elencos marimbísticos estatales. Pero vamos a platicar con uno de los maestros que ha sido fundador precisamente de esta marimba. Así que voy a acercarme por este lado, con permiso, maestros. Aquí con el maestro Miguel Ángel Valle Cataví, así es, ¿verdad, maestro? Maestro, gracias por permitirnos, usted y todos los maestros, estar acá. Cuéntenos un poco de esta marimba del Cuerpo de Ingenieros. Pues lo que le puedo contar es de que se fundó en el año de 1985, específicamente en noviembre. Pues a iniciativa del entonces comandante coronel Cámara, él tuvo esa iniciativa y se fundó esa marimba. Desde entonces pues estamos por aquí, de los que, lo único que queda de los que de los fundadores. Estuvimos de ese tiempo. Bastante energía juvenil tiene esta marimba. ¿Qué opinión le merece eso a usted, maestro? Pues creo que es algo que nosotros admiramos siempre a los jóvenes. Hoy los jóvenes tienen una oportunidad, la tecnología les ayuda mucho. Recordamos con el maestro Haroldo que en nuestro tiempo no era así. Hoy es más fácil prepararse y yo creo que se les está dando la oportunidad si la saben aprovechar. Y aquí, en el Cuerpo de Ingenieros, en la marimba específicamente, se está dando esta oportunidad a la juventud. Y qué bueno, para nuestra Guatemala, en el arte musical, creo que es un gran avance. Maestro, personalmente, usted, su experiencia ejecutando marimba, ¿cuándo comenzó usted en este mundo, en este mar enorme de la marimba? Pues aproximadamente a los 14 años, allá en mi municipio de Pastores, Zacatepeques, allá bajo la dirección de mi tío Inocente Valle, ya fallecido. Ahí comenzamos más o menos en el 1980 y hasta aquí estamos por este momento, llegando aquí a Ingenieros en 1985 y hasta la fecha estamos por aquí. Anteriormente, ¿en qué elencos usted había sido integrante? También fui parte de la marimba Guardia de Honor, de la marimba desaparecida de Telgua o Claro, también fuimos parte de esa marimba y integrante también de la marimba Teclas Morenas y así otros grupos que nos han llamado para ir a amenizar con ellos también. Bastante experiencia entonces con la marimba. Estamos celebrando las fiestas patrias, maestro. ¿Cuál sería su mensaje para la población guatemalteca en este ámbito, en este ambiente festivo en el que estamos? Creo que mi mensaje sería a los padres, que se preocupen de sus hijos. Creo que de nosotros depende mucho que la juventud cambie, es el futuro de Guatemala. Y si nos fijamos, ponemos de nuestra parte en nuestros niños, en nuestros jóvenes como familia, estamos poniendo un gran grano de arena para que nuestra Guatemala cambie, entonces que sea libre totalmente, esa libertad que Dios nos da, pero que nosotros la tergiversamos. Entonces creo que el mensaje es que de esa forma amamos a Guatemala y celebramos nuestra independencia, poniendo de nuestra parte, educando bien a nuestros hijos. Excelente, maestro, muchísimas gracias. Vamos a dejarlos ahora un poco para que puedan prepararse para la próxima melodía. Con permiso, maestro, muchas gracias, maestros. Y mientras tanto, permítame que le cuente lo siguiente. Esta marimba del Cuerpo de Ingenieros sigue un legado también de otras marimbas que iniciaron hace bastante tiempo dentro del Ejército de Guatemala. Es más, en la ciudad de Quetzaltenango, allá por 1938, en marzo, se encontraba el cuartel de artillería sobre la 12 Avenida de la zona 1 de la ciudad altense. Allí, sargentos, miembros de la tropa de ese cuartel, por su propia iniciativa, lograron conseguir una marimba sencilla y le empezaron a llamar la marimba de los sargentos, que poco a poco después pues, fue creciendo, ya se fue profesionalizando un poco más y ellos fueron, si la historia nos corrige de pronto, los primeros en conformar un conjunto de marimba en el ejército a nivel nacional, marzo de 1938. Con el tiempo, esta marimba se trasladó el cuartel de artillería, de hecho desapareció como tal y ya se creó lo que se conoció como la Quinta Zona Militar de Quetzaltenango, pero la marimba sobrevivió y se conoció entonces como la marimba de la Quinta Zona, que llegó a tener excelentes compositores, integrantes, ejecutantes, músicos y entre ellos quien fuera su director,
por más o menos 18 años desde 1954. Hablamos del gran maestro Alfredo Betancourt, que llevó esta marimba también, la acompañó en muchos viajes. Y allá por 1973, pues se ejecutó, se grabó esta marimba, la marimba de la Quinta Zona, que luego fue conocida como la marimba La Voz de los Altos, si no estamos mal. En 1973 grabaron un disco que llevaba por nombre Concierto de Marimba. Creemos que allí fue la primera vez en que se grabó la melodía que ahora los maestros de la marimba del Cuerpo de Ingenieros del Ejército nos van a presentar. Es original del maestro Roberto Varillas y requiere, si no estamos mal, de una ejecución virtuosa, ideal también para este elenco de maestros. Hablamos pues de esta melodía que es una fiesta. Fiesta Maya.
siga viendo los retazos de la patria que se transforman en hermosas melodías que nos identifican como nación. Marimba, maíz y café. Dentro de las instalaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, acá en la zona número 13, se encuentran un emblema bastante especial, que es el emblema del castillo. Nos decían que el castillo es como el emblema universal de los ingenieros del ejército. Este cuerpo tiene un nombre particular, Cuerpo de Ingenieros TCIFBA, si no estamos mal. Y esto quiere decir
Cuerpo de Ingenieros, Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango, que es precisamente el busto que nosotros podemos apreciar acá y que es quizá el referente en la ingeniería militar de nuestro país. Vemos acá una mini biografía. Nació en Quetzaltenango, fue también director de la Escuela Politécnica y recibió también el título de ingeniero civil en la Universidad de Pensilvania. Su vida se llevó a cabo entre 1859 y 1909, y si no estamos mal, entre otras cosas, también fue quien creó el famoso mapa en relieve en el norte de la ciudad. Pues desde aquí también lo homenajeamos junto con los maestros de la marimba del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, que nos han ofrecido esta cumbia que le permitió a su creador ser considerado como amigo predilecto de la ciudad de Jalapa. Estamos hablando del maestro Rafael Ibarra Ávila, que pues entre otras cosas fue director también de la marimba de la zona militar del Quiché, y estando allá, siendo su director, compuso aquella maravillosa melodía Clavellinas de Nevaj, Fiestas Helenas, Cunén en Fiesta, y esta cumbia que nos han ofrecido los maestros, que llevaba por nombre Cumbia Jalapaneca. Alegre de verdad y parte ya del repertorio nacional. Ahora pasemos de la música a la historia. Estamos celebrando la independencia y es momento también de que demos continuidad a nuestra historia legislativa en época de la independencia. Le invitamos a ver. El primer punto del plan para llevar a cabo un proceso pacífico de independencia, elaborado por los hermanos Mariano y Juan José de Aycinena, así como los ciudadanos Pedro Molina, Mariano de Beltranena y José Francisco Barrundia, consistía en declarar como jefe del proyecto al brigadier Gavino Gaínza. Por lo que desde inicios de septiembre, en una reunión extraordinaria celebrada entre los principales encargados de las instituciones gubernamentales, Gaínza fue convencido de ser parte del plan. Con ello, el siguiente paso era convocar a una junta con los vecinos con el pretexto de prevenir cualquier desorden en caso que el pueblo se decidiera por la independencia, proponiendo a los concurrentes una votación secreta a favor o en contra de la emancipación. Pero cuando llegaron a Guatemala, los correos que indicaban que Tuxtla y Ciudad Real de Chiapas se incorporarían al Plan de Iguala e invitaban a la provincia de Guatemala a hacer lo mismo, los creadores del plan entendieron que llegaba la hora de poner en marcha el segundo paso de ese plan. Por ello, el 14 de septiembre, luego de discutir los correos recibidos, se decidió que había que hacer una junta generalísima de notables, es decir, los representantes de los sectores más importantes de la época, la cual se convocó para la mañana del día siguiente, 15 de septiembre de 1821. Al caer la tarde, Gavino Gaínza mandó distribuir las invitaciones correspondientes a los miembros del arzobispado, las órdenes religiosas y curas, así como al ayuntamiento y los miembros de la Real Audiencia, también al claustro universitario y al colegio de abogados, al auditor de guerra y los jefes generales de los cuerpos militares, a la diputación provincial, es decir, los representantes de cada una de las provincias del reino, y al consulado de comercio. Esa misma noche, por su parte, Dolores Bedoya y su pariente Basilio Porras recorrieron los barrios pobres de Los Remedios al sur de la ciudad y La Candelaria al norte para que los vecinos llegaran también al Real Palacio a manifestarse a favor de la independencia. Es muy probable que allí haya sido el momento en el que se pedía que los vecinos llevaran también una marimba sencilla, pues no existían las marimbas dobles para esa época, ya que es sabido que donde había marimba, también había pueblo. ¿Qué pasó en la reunión del 15 de septiembre de 1821 en el Salón General del Real Palacio de Gobierno? Es algo que conoceremos en el siguiente capítulo de nuestra Historia Legislativa. Estos son los retazos de la patria que se transforman en hermosas melodías que nos identifican como nación. Esta es la música de nuestra Guatemala, franja de la tierra que las olas del Pacífico adornan con espumas,
campos que descienden de las frías cordilleras para llenarse de sol en las planicies, donde a veces braman los volcanes y las luciérnagas riegan instantáneas lumbres sobre el rumor de los cañaduzales. Guatemala, cuna del hormigo, de la mazorca y el grano cafetero. La sede del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, en la colonia Aurora, en la zona número 13, está llena de emblemas, de una simbología especial dentro de de las bases militares o los edificios del Ejército de Guatemala. Hemos podido notar que existen pues construcciones, emblemas, monumentos importantes que representan la labor también de la tropa que pertenece a las distintas unidades o a las distintas bases. Una de ellas que encontramos y que nos parece una obra de arte maravillosa es esta, conocida como La Comadreja, y que de alguna manera pues también refleja el quehacer de los miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala. Como dice por ahí una frase, los primeros en llegar al área en el que se necesita y los últimos en retirarse. Bueno, ahora usted tendrá el privilegio de ser el primero de los televidentes que tendrán la oportunidad de ver esta adaptación musical que ahora hacen y nos presentan los maestros de la marimba del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Uno de los temas que ya por los años 70 pues fue clave también para la juventud, vamos a decirlo así, rock and rollera de la época. Una de las agrupaciones que destacó mucho en el ámbito de la música country rock, estamos hablando de aquel grupo Creedence. Lo que pasa es que no me sale pronunciarlo en inglés, pero cuyo líder, John Fogerty, pues es también muy reconocido por haber escrito y producido muchísimos temas con esta agrupación en los años 70. Clásico también de los hombres y mujeres que les gusta montar en motocicleta, ¿no? Y hacer viajes. Este tema, el que vamos a presentarle, o mejor dicho, el que los maestros van a presentarnos a continuación en su adaptación en marimba, es un tema escrito justamente cuando la banda de Creedence ocupaba los primeros lugares en los listados musicales. Tenían de todo, eran famosos, tenían dinero, tenían cosas y sin embargo no se encontraban felices. Por eso la melodía original, la canción original tiene una línea que en español dice: ¿has visto caer la lluvia en un día soleado? Es decir, tienes de todo, tienes iluminación, pero la lluvia sigue allí. Bueno, ahora nos presentan su adaptación en marimba de una manera excepcional, los maestros del Cuerpo de Ingenieros. Esta canción que lleva por nombre ¿has visto caer la lluvia?
Marimba, maíz y café. Canal 9, el canal del Congreso de la República. Los maestros de la marimba del Cuerpo de Ingenieros del Ejército nos han ofrecido esta melodía que, como hemos dicho en ocasiones anteriores, es parte infaltable de las amenizaciones de la marimba. Y también es pieza fundamental en el repertorio nacional. Hablamos de la creación de Euday Bowman, que lleva por nombre, la conocemos todos como la calle 12, pero realmente se llama el Raj de la calle 12, que se refiere a la calle de Kansas City. Euday Bowman presentó esta melodía a los productores, digamos, musicales, a la compañía para poder hacerla. Pero los productores decían, esta melodía tiene una complejidad muy grande en su
digamos, en su creación, ¿no? En sus escalas, en sus digitaciones, no lo sé. Hay que recordar que es una melodía creada originalmente para piano. Y pues decidieron llamar pues, a otros productores y lo que hicieron fue simplificar, digamos, los acordes o lo que se llama como el riff, ¿no? La digitación, la escala, no sé. Decidieron simplificarla y ahora es la melodía que conocemos. Pero en una adaptación sensacional, los maestros de la marimba del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala nos la han ofrecido, se la han ofrecido a usted para que siga disfrutando y celebrando también a nuestro país con el instrumento nacional, la marimba, el raj de la calle 12 de Kansas City. Bueno, detrás de mí una cruz que nos cuentan que, si no estamos mal, cada vez que se celebra el Día de la Cruz es adornada, porque es una tradición también que llevan a cabo sobre todo los albañiles, ¿no? Que apoyan muchísimo en las tareas de ingeniería, en las tareas de construcción. Así que nos dicen que esta cruz también se adorna muchísimo cuando llega el momento de hacerlo de acuerdo a la tradición guatemalteca. Y hablando de tradición guatemalteca, es momento de que nosotros también, junto con el Centro de Estudios para las Culturas en Guatemala de la Universidad de San Carlos, CESEG, pues vayamos a seguir promoviendo la tradición guatemalteca, solo que esta vez por medio de lo que se conoce como la literatura oral folclórica, es decir, conocer los cuentos que nos contaban los abuelos y que fueron transmitidos de generación en generación. Y con una particularidad, dándole seguimiento al programa de la semana pasada, es contado pues por un señor que en aquel entonces, año de 1976, rondaba por los 85 años más o menos, y hablamos, y él nos contaba desde Palencia, o les contaba mejor dicho a los investigadores en aquella época, sobre la muerte de otro de los militares de gran trascendencia que en su momento luchó por la libertad de la patria. Estamos hablando de la muerte de Serapio Cruz. Esto en el Cuentero del Barrio. Niño, mi papá nos contó de que aquí quiero decir de Serapio Cruz, dice que aquí en la comandancia había un su compadre y venía Serapio Cruz de faucioso, como dicen, ¿verdad?, a avanzar aquí. Y cuando llegó, dice, a la guardia, los saludó y le dijo, hacia adelante, le dijo, aquí ya no hay ninguno, le dijo, que solo yo estoy. Pero él había mandado a esconder sus tropas por ahí, las dispersó. Cuando él se le dio con confianza, ya estando adentro, entonces se vinieron a hacerle la guerra. Él, visto que venían tirando, montó su caballo y salió huyendo recto por el cementerio y se fue a embarrancar por allá, por unos barrancos que ahí como él no conocía. Entonces llegaron y le quitaron la cabeza. Contó mi padre. Mi padre murió como de 80 años, de 80 años del siglo pasado. Entonces le quitaron la cabeza y la trajeron y la guindaron en una rama de la antigua ceiba que había, porque había una gran ceiba que nosotros no vimos. ¿Cuándo fue el que sembraron esa ceiba o naturalmente ella nació allí, ¿verdad? Nosotros ahí jugábamos, cuando estábamos en la escuela, jugábamos ahí bajo ella y los árboles ahí, que las aves ahí hacían sus nidos y todo, porque era muy grande la ceiba y se mantenían los pájaros cantando. Entonces, uno que había aquí que se llamaba Don Luis Benaventa, creo que así se dice, Benaventa. Ese se lo llevó en un matate de pita, esa es la cabeza, y se fueron para Guatemala a entregar la cabeza allá. Y eso es nada más.
Marimba, maíz y café. Canal 9, el canal del Congreso de la República. Guillermo de León Ruiz es uno de los compositores más prolíficos que tiene nuestro país. Es un hombre, es uno de los señores de la marimba, así nos atrevemos a reconocerlo a él con todo el respeto y admiración que de nuestra parte merece. Empezó sus días allá en su amada Coatepeque o en su amado Coatepeque tocando marimba con el conjunto de su padre, Mariano de León. Él tenía una marimba que se llamaba Reina Coatepecana, que luego se llamó Estrella del Sur. Con esta marimba tenía más o menos 7 años, u 8, cuando ya formalmente ingresó Guillermo de León Ruiz a este conjunto tocando la batería. Y dice que en aquellos momentos, en aquellos días, hacían fiestas, mire usted, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y él tocaba la batería, que estaba muy cerquita de donde su papá ejecutaba el registro en la marimba. Entonces dice él que a veces eran las noches tan largas o se sentían tan largas tocando toda la noche que de pronto se empezaba a quedar dormido. Y cuando ya empezaba a cabecear, como su papá estaba muy cerca, le pegaba baquetazos para que no se durmiera. Entonces el maestro Guillermo de León Ruiz dice que a puro baquetazo su papá le enseñó a ser marimbista. Una de las anécdotas de este gran maestro, de quien ahora los maestros de la marimba del Cuerpo de Ingenieros del Ejército nos van a presentar un maravilloso bolero como parte de sus más de 400 temas que ha creado a lo largo de su vida. Es un bolero muy hermoso que lleva por nombre Julieta Emperatriz.
retazos de la patria que se transforman en hermosas melodías que nos identifican como nación. Marimba, maíz y café. Los maestros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala nos han ofrecido esta hermosa melodía del maestro Teodoro Méndez Escobar, nacido en Joyabaj, en el departamento del Quiché, y que entre sus composiciones tiene también un 6x8 que se llama Cleotilde, un son que lleva por nombre El Convite de Joyabaj y la melodía quizá más conocida de su repertorio que nos han ofrecido los maestros, el vals Celajes Quichelenses, una obra maravillosa ejecutada con maestría por los maestros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala. Estamos llegando ya al final de nuestro programa, pero antes de que escuchemos las últimas melodías o la última melodía, queremos recordarle a usted la vía de comunicación que tenemos para que podamos estar en contacto usted y nosotros. El correo electrónico que ahora aparece en su pantalla, marimbamaizycafé@congreso.gov.gt,
marimba, maíz y café, @congreso.gov.gt. Allí para que usted nos pueda contar sus apreciaciones de este programa, en donde nos puede también recomendar algunos autores, ¿por qué no? Melodías que usted le gustaría que pudieran ser promocionadas en este programa. Allí nos escribieron, por ejemplo, para conocer obras de uno de los maestros de San Marcos, que a ver si tenemos la oportunidad de estar allí muy pronto. Y allí nos escribieron también desde Honduras y queremos enviarle un saludo muy fraternal a don Omar Enamorado, que desde Honduras nos escribe también, nos da sus impresiones del programa, dice que le gusta muchísimo la marimba. Él está en un municipio fronterizo, digámoslo así, con Izabal, pero se siente también, a pesar de ser hondureño, muy guatemalteco por el amor que le tiene a la marimba. Así que usted también nos puede escribir a través del correo marimbamaizycafé@congreso.gov.gt, que es el que le recordamos ahora. Y también le recordamos lo que para nosotros significa esta música, nuestra visión por hacer este programa. Y eso se lo recordamos a través de este video. Estos son los retazos de la patria que se transforman en hermosas melodías que nos identifican como nación. Esta es la música de nuestra Guatemala, franja de la tierra que las olas del Pacífico adornan con espumas, campos que descienden de las frías cordilleras para llenarse de sol en las planicies, donde a veces braman los volcanes y las luciérnagas riegan instantáneas lumbres sobre el rumor de los cañaduzales. Guatemala, cuna del hormigo, de la mazorca y el grano cafetero. Y llegamos al final de este maravilloso recorrido musical que los maestros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, de la marimba del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, nos han ofrecido. Agradeciéndoles por habernos permitido estar acá en su casa, acá en su sede, maestros. Muchas gracias por también su talento, por su virtuosidad y ojalá pues que sigan cosechando muchísimos éxitos. Gracias también por engalanar el programa nacionalista de la televisión legislativa, Marimba, Maíz y Café, celebrando estos especiales en el mes de septiembre, en el mes de nuestra patria, pero pues también a lo largo de todo el año en que usted tendrá la oportunidad de seguir viendo este programa. Queremos agradecer a los miembros del Ejército de Guatemala, del Ministerio de la Defensa, que nos han abierto las puertas y sobre todo agradecerle también al comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, el general de brigada Hurtado López, y quien delegó también a la mayor Santos para que pues nos brindara las facilidades para que pudiéramos estar acá. Con ellos muy agradecidos y también pues con todos los maestros que han permitido que nosotros estemos aquí llevándole a usted este programa. Lo invitamos a que no se pierda la sintonía de la televisión legislativa para seguir viendo este programa que exalta a nuestro instrumento nacional y sobre todo hacerlo en este mes de septiembre en que celebramos la independencia con las marimbas del Ejército de nuestra República. Ahora terminamos con un son especial creado allá por 1914 con el fundador de la compañía 2 de octubre que en los años 30 del siglo pasado cambió de nombre y comenzó a llamarse Marimba Ideal y hoy en día es conocida como la Centenaria Marimba Ideal Domingo Betancourt, Patrimonio Cultural de la Nación. El fundador, don Francisco Román Betancourt Mazariegos, padre de don Domingo Betancourt, creó este maravilloso son que es una exaltación a la mujer quetzalteca. Nos despedimos con este hermoso son que lleva por nombre Bellas Quetzaltecas. Hasta la próxima semana.
Desde el azul y blanco de nuestro cielo, llueven los retazos de la patria que se transforman en hermosas melodías que nos identifican como nación. Y que usted podrá ver la próxima semana. Marimba, Maíz y Café, el programa nacionalista de la televisión legislativa. Canal 9, el canal del Congreso de la República.